Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la cuarta sesión de clase virtual de la materia de Derecho Laboral para el programa de Contaduría Pública y Administración Turística y Hotelera. Como es costumbre todos los martes, hoy vamos a tratar un tema interesante y que vamos avanzando dentro de todos los conocimientos que hemos adquirido en el transcurso de la materia. Si bien, como decíamos en un inicio, todos los temas se van a complementar, todos los temas tienen en sí retroalimentación, lo que requiere estar muy atentos de las clases. Antes de dar inicio, quiero hacerles una cordial invitación para que por favor estén pendientes del aula virtual, pues en ella se están asignando actividades las cuales cuentan con temporizador, lo que implica que debe hacerse y cargarse antes del tiempo para que no tengan inconvenientes después. Se cierra la plataforma y pues no hay por dónde cargar esta información. De acuerdo a la clase del día de hoy, martes 21 de abril, vamos a hablar un poco de la jornada de trabajo. Ella, siendo una situación de total importancia dentro de un contrato laboral, claramente, y que puntualizaremos varios conceptos básicos que vamos a aplicar en adelante. Vamos a aplicarlos dentro de unos casos particulares, especialmente en el desarrollo de nuestra guía de trabajo independiente. Bueno, para empezar, y ante toda la disposición para la clase, es importante indicar que en primer lugar vamos a hablar de la jornada de trabajo, ella tipificada, como siempre lo indicamos, con una ubicación dentro del Código Sustantivo del Trabajo, está dentro del título sexto de dicha norma. En este orden de ideas, ¿qué podemos decir? En la jornada de trabajo vamos a entenderla como el tiempo en el cual el trabajador va a ejecutar esa actividad para la cual fue contratado. Hasta ahí no habría ninguna situación particular. Si bien existe la jornada ordinaria y la jornada máxima, ellas son diferentes. Vamos a entrar en materia y vamos a entrar a explicar cada una. La jornada ordinaria, si bien la encontramos en este título sexto del Código Sustantivo del Trabajo, no es nada diferente a cuál o a qué. La jornada ordinaria hace relación a esa jornada de trabajo que se va a pactar y que se va a convenir entre las partes, empleador y trabajador. En este caso sucede una situación particular que puede que las partes no convengan la jornada laboral. En este caso, si no se conviene la jornada laboral y a falta de esta conveniencia, va a aplicar la jornada máxima legal. Acá, en la jornada máxima legal, si bien el Código Sustantivo del Trabajo como norma especial ha determinado cómo funciona, cuánto tiempo dura o cómo es esta jornada máxima, si bien se contempla, la ley determina que la duración máxima legal de la jornada laboral está contemplada en 8 horas diarias y 48 horas semanales. Es decir, que la jornada máxima estaríamos diciendo que es la que vamos a cumplir como cualquier trabajador en la medida que por ser esta palabrita máxima no puede superar las 8 horas diarias o las 48 horas semanales laboradas. En este caso, esta sería la regla general. Hay una excepción a la norma que está contemplada ¿en dónde? En el mismo Código Sustantivo del Trabajo. Y nos está diciendo, nos está indicando que la jornada máxima aplica de esta manera, 8 horas diarias, 48 semanales, únicamente, o más bien en general, para la mayoría de trabajadores. Pero la excepción está
a otros como los siguientes. Los trabajadores que lleven a cabo cargos de dirección, confianza o manejo, los trabajadores del servicio doméstico y los trabajadores que ejecuten actividades discontinuas e intermitentes, trabajadores que ejecuten actividades de simple vigilancia o esos trabajadores que residen en el lugar de trabajo. Entonces, aquí hay que hacer una aclaración importante porque si estas personas o estos trabajadores más bien están exentos de la jornada máxima, en un caso particular, ¿qué podríamos decir? Que si se requiere de trabajar más tiempo, es el empleador quien debe flexibilizar este horario. Me hago entender. En estas situaciones, estas personas no deben cumplir estas horas tipificadas en la jornada máxima, sino que por estas excepciones ellos no realizan estas actividades o no realizan más bien sus actividades cumpliendo estas indicaciones, las 8 horas diarias, las 48 semanales. En este caso también es importante indicar que el empleador no puede nunca, así el trabajador lo determine o lo manifieste, contratar para trabajar a este trabajador, contratarlo para que ejecute su actividad en 2 turnos el mismo día, porque esto no se permite. Retomamos un poco la clase anterior cuando hablábamos de los descansos. Recordemos un poco que manifestábamos que los descansos comprenden un descanso con un mínimo de horas y decíamos con un mínimo de 24 horas, porque el trabajador también debe asumir una recuperación en su ejecución laboral. En este orden de ideas también es importante manifestar que si bien estamos frente a la situación de la jornada de trabajo, ella depende exclusivamente de lo que se pacte entre las partes. Entonces, cuando estos trabajadores de la excepción que estamos verificando son ellos, cargos de dirección, confianza o manejo, servicio doméstico, actividades discontinuas e intermitentes, trabajadores de simple vigilancia o que residen en su lugar de trabajo, la ley ha determinado que cuando excedan los límites señalados, es decir, las 8 horas diarias y las 48 semanales, se debe solicitar, o sea, si se quiere que estos trabajadores de las excepciones laboren más tiempo de las 8 horas diarias y las 48 semanales que se autorizan por ley, el empleador es quien tiene que solicitar una autorización al Ministerio del Trabajo. Tiene que solicitar esa autorización para que le permita que sus trabajadores laboren más de la jornada máxima. En este orden, entonces, esta autorización, si se concede, se debe determinar, o más bien el Ministerio del Trabajo determina cuál es el número de máximo de horas que puede elaborar. En este caso, lo único que podemos decir es que estas horas trabajadas no pueden pasar de 12 horas semanales. 12 horas semanales en la medida de que se suman a las 8 diarias y las 48 semanales. O sea, a estas 48 de la jornada máxima se van a sumar máximo 12 más, 12 horas laborales de más. Además de ello, también es importante traer a colación cuando hay trabajo por turnos. Esto es muy común y en la vida real pasa y no sabemos cómo se pacta o cómo funciona. El trabajo por turnos, entonces, podemos decir que siempre se va a dar, siempre se va a poder realizar o dar lugar a que exista cuando no se exija una actividad continua y se lleve a cabo por turnos de trabajadores. En este caso, la duración de la jornada puede ampliarse en más de 8 horas
y en más de 48 semanales, siempre y cuando sea por turnos. Es decir, que ese trabajador no está sometido a laborar de forma continua, de forma corrida, sino que los turnos se van a pactar de acuerdo a los tiempos, y cuando decimos turnos quiere decir que es por lapsos de tiempo, no van a trabajar las 8 horas de corrido. En ese orden de ideas, pues esos trabajadores por turnos siempre hay que tener atención que un requisito esencial es que la labor que ejecute ese trabajador no exija actividad continua, no sea una actividad continua. Por ejemplo, podríamos decir que voy a contratar una secretaria para mi oficina. ¿Puedo contratarla por turnos? Podría ser, pero ello requiere que tenga por lo menos 2 o 3 personas más, trabajadores o trabajadoras más, para que puedan relevar entre los turnos. Y ellas pudieran, 3 trabajadoras, 3 secretarias, que pueden relevarse en estos turnos para la actividad. Si bien es una actividad que se presta, no requiere de continuidad, sino que se puede hacer por turnos. Estas son las situaciones que plantea el Código Sustantivo del Trabajo frente a los trabajadores por turnos. De otro lado, ya pasando la diapositiva, vamos a encontrar unas situaciones que son de vital importancia conocer. ¿Cuáles son? La jornada de trabajo y la duración. En este caso, si bien venimos hablando de la jornada de trabajo, venimos hablando de la jornada ordinaria, de la jornada legal, pero aquí vamos a encontrar 3 casos que son de vital y especial importancia. ¿Cuáles son? En primer lugar, vamos a encontrar los adolescentes entre 15 a 17 años. Segundo lugar, mayores de 17 años. Tercer lugar, las maternas. En este orden, ellos tienen una jornada de trabajo especial. ¿Por qué? Por sus cualidades y por sus condiciones. En primer lugar, vamos a abordar los adolescentes de 15 a 17 años. ¿Qué sucede con ellos? Si bien vamos a tocar un punto esencial, quiere decir que los adolescentes entre 15 a 17 años pueden trabajar, pueden laborar, ellos tienen unas condiciones especiales previo permiso de los padres, además del trámite para que se autorice laborar por parte del Ministerio del Trabajo. Si el adolescente no tiene permiso para laborar por parte del Ministerio del Trabajo, no sirve y además de ello implica problemas legales para su empleador. En este caso, queridos estudiantes, si ustedes algún día van a contratar un adolescente o un menor de 17 años, lo que deben solicitar es el permiso o la autorización por parte del Ministerio del Trabajo. Esto es esencial e importante para evitar situaciones jurídicas molestas. En este orden de ideas, entonces, los adolescentes entre 15 y 17 años, vamos a encontrar que ellos tienen una jornada de trabajo diferente. Para ellos, esa jornada debe ser diurna, debe ser máxima de 6 horas diarias y 30 horas semanales. Así se establece para los adolescentes. También los adolescentes de 15 a 17 años deben laborar máximo hasta las 6 de la tarde. Quiere decir que no podremos nunca como empleadores hacer o indicarle una jornada de trabajo a un adolescente a ejecutar a más de las 6 de la tarde porque la ley no lo permite. Seguidamente y en segundo lugar vamos a encontrar los mayores de 17 años. ¿Qué sucede con estos casos particulares? La jornada máxima es de 8 horas diarias, es decir, nada diferente con la que veníamos verificando, pero la limita a 40 horas semanales, máximo 40 horas semanales para los mayores de 17 años. En tercer lugar, vamos a encontrar las trabajadoras en maternidad o las maternas. ¿Qué sucede con ellas? Si bien, volviendo un poco
a los principios que veíamos en la primera y segunda clase, vamos a encontrar pues que la mujer en estado de embarazo, la trabajadora en estado de embarazo tiene especial protección constitucional, claramente, y que para ella también hay unas condiciones y unas especificaciones importantes. En este caso, ¿cuáles son? Para los casos de las trabajadoras embarazadas, a partir del 7º mes de gestación, labora máximo 4 horas diarias. Y dentro de la lactancia, labora máximo 4 horas diarias. Es decir, igual para la gestación, en gestación, es decir, embarazada, y durante la lactancia, que es después del parto, debe trabajar máximo 4 horas diarias. ¿Esto a qué conlleva? Vamos a encontrar algunos empleadores que indican de forma incoherente que como trabajan menos de las 8 horas diarias, pues se le va a pagar la mitad. Estas manifestaciones, sea importante indicar que son terriblemente ilegales, que no se pueden tipificar, no se pueden entender, en la medida que si esa materna en gestación o en periodo de lactancia, eh, si trabaja máximo 4 horas diarias, se le debe cancelar en su totalidad la jornada laboral. Estaríamos hablando de las 8 horas diarias que establece la ley. Esto no implica que se le vaya a disminuir ni el salario, como venía diciéndolo, o los valores correspondientes a las acreencias laborales o las prestaciones sociales. No tiene por qué afectar. Entonces, estas conjeturas aquí no aplican. Ellos tres, como decía, los adolescentes de 15 a 17 años, mayores de 17 y menores de 18, y las maternas tienen una especial protección frente a la jornada de trabajo. Aquí podríamos decir, bueno, y yo estoy observando que dice mayores de 17 años. ¿Y qué pasa cuando ya tienen los 18? Cuando ya se tiene 18 años, se tiene total capacidad legal para contratar. Ya aquí no habría necesidad, somos mayores de edad y claramente no requerimos ningún tipo de permiso ni autorización y ya entraríamos a laborar como un trabajador común y corriente, como veíamos en una jornada máxima pactada por la ley o especificada por la ley o una jornada ordinaria que puede ser pactada por las partes o en su defecto, pues la jornada máxima legal. Además de ello, es importante establecer que para determinar en materia laboral todos los derechos laborales y todas las acreencias a que da lugar y a que tiene derecho un trabajador, vamos a empezar para ahondar y para poder continuar en nuestras clases, es importante saber cómo funciona en materia laboral las jornadas, especialmente de día y de noche. Podríamos pensar en algún momento que laboralmente hablando tenemos unas indicaciones específicas. Lo anterior, ¿para qué? Para saber cuándo debemos liquidar de día y cuándo debemos liquidar de noche. ¿Qué liquidamos? Las acreencias laborales a que tenga lugar ese trabajador. En ese orden de ideas, en materia laboral, podemos decir y establece nuestro Código Sustantivo del Trabajo que el día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche. La noche, por el contrario, empieza a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Esto es importante tenerlo en cuenta, dado que en adelante vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a tener que identificar dentro de unos horarios y de unos casos específicos cómo vamos a liquidar, si es de día o si es de noche. Entonces aquí vamos a cambiar un poquito el concepto, porque a veces decimos, es que para mí la noche empieza en determinada hora. En algún momento podemos llegar a pensar, y es lógico decir, pues que el día termina cuando no hay sol. Pero laboralmente hablando, reitero, vamos a decir y vamos a tener presente que el día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Quiere decir que trabajador que labore después de las 9 p.m. ya está trabajando en horario nocturno. Y ello, adelantándonos un poco al tema de las acreencias laborales, es de vital importancia porque no es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche,
porque el pago, la remuneración, que es un elemento esencial del contrato de trabajo, esa remuneración va a cambiar. Ello implica cambio. Como decíamos, o que valga más. Yo siempre lo especifico así. Si el trabajar de día no vale patrimonialmente lo mismo que trabajar de noche. Al igual que como decíamos en la clase anterior, se dejaba la claridad cuando se trabaja los dominicales y los festivos, que tiene un recargo adicional por ser domingo y por ser festivo. Además, tiene un recargo adicional cuando se elabora en un día de descanso. Es importante, queridos estudiantes, que tengan presente esta indicación tan esencial como saber cuándo empieza el día y cuándo termina, cuándo empieza la noche y cuándo termina. En ese orden de ideas, aquí estaríamos planteando, a grosso modo, el tema de la jornada laboral, siendo hasta acá de vital importancia para continuar nuestras clases y para entrar en materia ya con lo que corresponde a liquidaciones de acreencias laborales y pues verificación de las mismas. Tenemos que aprender a identificarlas y saber qué es el trabajo diurno y qué es el trabajo nocturno. Por ahora vamos a dejar hasta ahí en determinar y en saber, que es un conocimiento netamente para el área del derecho laboral, que el día empieza en estas horas y termina a las 9 de la noche, empieza a las 6 de la mañana, y que la noche a su vez pues tiene también un horario que empieza a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana.